Señores, muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Seguimos compartiendo la serie alrededor de 30 y tantos de principios relacionados con lo que es el matrimonio. Hoy vamos a compartirle la siguiente teoría. Mi teoría, yo le he puesto nombre diferente a cada principio y a cada teoría le he puesto un nombre. Así que vamos a analizar hoy la teoría de reedificación sobre los escombros en el matrimonio. Teoría de reedificación sobre los escombros en el matrimonio. Para ello, inmediatamente vamos a darle lectura a un texto base. Está ubicado en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Dice así: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Invitamos al Espíritu Santo para que irrumpa, para que tome mi vida, mi espíritu, mi intelecto, mi mente y mis pensamientos y todo mi ser, para que pueda transferirle la verdad a cada uno de los hermanos y hermanas que van a escuchar estas tus palabras en el nombre de Jesús. Amén. Señores, la teoría de reedificación con escombro es una palabra de Dios muy fuerte que les traigo hoy. Anteriormente yo le estuve hablando a ustedes sobre la teoría de edificación con remiendo en el matrimonio. Y esta teoría apuntaba que en el matrimonio se dan diferentes aspectos que tienen características circunstanciales en la parte introductoria de las relaciones de pareja. ¿Me explico? Ponemos como ejemplo donde tú tienes tu pareja, llegaron ambos a la iglesia, al mismo tiempo se arrepintieron, pero hubo uno de los dos que solamente dio el primer paso y no dio el segundo paso, que es el de la conversión. Ella o él nunca dio el segundo paso de la conversión en el cristianismo para entrar al servicio a Dios, para que les sea entregado el ministerio, el don primario. Este creyente vivió bajo una vida todo su tiempo, bajo una fe tan valiente. Ya me caigo, ya me levanto, fallándole a Dios permanentemente y también a su cónyuge, tal vez el caso de Osea, que continuamente esta mujer le fallaba. O a su compañero consensual, diríamos así. Uno de los dos cónyuges, hombre o mujer, descubrió su asignación, tuvo una fe excelente y Dios lo movió a que debía sacrificarse por el reino de Dios y sufrir. Decidió voluntariamente sacrificar su felicidad temporal por agradar a Dios, y toda su vida de estadía temporal aquí en la tierra vivió una vida de angustia, de dolor, de traición por parte del reino de la tiniebla, por vía de consecuencia manifestado en ese hombre o esa mujer que no obedecía a Dios plenamente. Este hombre o mujer son capaces de perdonar hasta más no poder. El hombre o la mujer que ciertamente decide sacrificarse en base a la voluntad de Dios, para lo cual fue elegido, son capaces de perdonar hasta más no poder. Es lo que yo comúnmente le llamo los 70 veces 7. El principio del perdón de 70 veces 7, es decir, la teoría del perdón continuo. Porque obviamente este tipo de creyente es resistente a las traiciones, a las heridas. Son escogidos para sufrir al nivel de Cristo, a la imagen de Cristo. Son llamados a beber de la misma copa que Jesús por causa del reino de Dios. Ellos experimentan un nivel de persecución superior que los demás creyentes no experimentan. Tal es el caso de los apóstoles cuando Jesús les dijo: de la copa que yo bebo, beberéis. Esto apuntaba al sacrificio, el cual ellos deberían experimentar poniendo su propia vida por causa del reino de Dios, y fueron asesinados todos al final. Necesariamente, cuando somos llamados a nuestros niveles, debemos entregarnos, pero también debemos entregarnos voluntariamente, dejarnos entregar. Como Jesús le dijo a Pilato: ninguna cosa podrás tú hacer si no te he dado del reino de los cielos. Entendemos que esto es un propósito y una voluntad del Eterno. Jesús no fue entregado, sino que él de su propia voluntad puso su propia vida, pero muchos lo entregaron sin entender de que ciertamente él en el fondo estaba cediendo, porque era una voluntad del Padre, era un propósito. Necesariamente se sacrifica el justo por el injusto. Definitivamente son gente con llamado a la excelencia de Cristo. Alguien apuntó a que estas almas son mesiánicas, es decir, a la imagen misma del Mesías, para ser expuesto como burlas y escarnio ante las naciones del planeta Tierra. Escogido para ser sacrificado como una ovejita, escogido del montón del rebaño para sufrir, pero además para manifestar la gloria del Dios viviente en esta tierra. Son almas que la Biblia dice el mundo no es digno de ellos.
Gloria a Dios. Por tal razón, una de las áreas donde el creyente es continuamente sacrificado, donde debe dejarse entregar y entregarse como oveja para que lo sacrifiquen, es en el matrimonio, cuando previamente la unión ha sido dada por Dios. Soportar que aparentemente te quiten la capa, te quiten tu dignidad, te maltraten, te traicionen, propio compañero o compañera, y luego, una vez, perdonarlo, restaurarlo, levantarlo y ayudarlo a entrar al reino de Dios. A esto yo lo he llamado la teoría de edificación con remiendo en la relación matrimonial, donde el traje se marchitó, la santidad y pureza del novio o novia se destruyó por causa del pecado, la santidad desapareció en la unión matrimonial y la familia aparentemente cayó en una situación de prueba o de circunstancia difícil donde hubieron heridas. Pero tú seguiste caminando bajo la certeza de que ciertamente Dios te daría la victoria y Dios te ayudaría a reconstruir con las herramientas que Él puso a tus manos. Y una de ellas es el perdón. Caminar por encima de los obstáculos, creyendo en que Dios podía y puede restaurar el matrimonio, aunque se haya roto el esquema de la obediencia entre la unión, donde no, de alguna manera no pudieron ponerse de acuerdo ambos. Decimos pues que valores como la confianza en Dios nos ayudan a nosotros a perdonar y restaurar a ese adúltero o adúltera, donde el traje se marchitó con lodo, el vestido, el traje quedó con hoyos. Tú tomaste hilo, tomaste aguja, lo cosiste, lo tapaste, lo lavaste, lo planchaste y mejoraste con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo todas aquellas fallas, ¿verdad? Y Dios te permitió seguir caminando con ese hombre o mujer que un día de forma reincidente le faltó a Dios y a ti. Ese o esa persona se humilló ante Dios, le pidió perdón a Él y a ti también, y tú y Dios se pusieron de acuerdo y le dieron una oportunidad, y quizá la última, Dios extendió el cetro de su misericordia y restauró la relación conyugal y te instruyó a ti también que le debías perdonar. Y también, por vía de consecuencia, restauró la familia, los bendijo. Pero hizo advertencia al adúltero o adúltera y le dijo: vete y no peques más, para que no se active de nuevo la sentencia y luego tu caso no se agrave aún más que el primero, como Jesús le dijo a la mujer adúltera que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio donde la acusaron. Jesús le perdonó y le dijo: vete y no peques más para que no te vuelva algo peor. A esto yo le he llamado la teoría de edificación con remiendo. Hoy vamos a tratar la teoría de reedificación sobre los escombros, que son dos cosas diferentes, tienen similitudes, pero vamos a aclarar de qué se trata. Esta teoría del cual les hablé hoy es la de reedificación sobre los escombros. Guarda relación con esta primera de edificación con remiendo. Esta teoría le he llamado así por la sencilla razón de que tiene una característica parecida a la primera, pues tanto una como la otra llevan el ingrediente primigenio del perdón como base para la reconstrucción del alma fragmentada, dividida y herida por causa del pecado, por causa de la traición. Se hace necesario entonces practicar continuamente el perdón como la antítesis del pecado, como el bálsamo que curará la herida. Pero llega a un punto impresionante que no debo pasar por alto, y lo es el principio de la cicatriz en la relación matrimonial, del cual les hablaré más adelante. Como se hace necesario alejarse del recuerdo de la traición, ¿qué hacer ante tal situación? No reclamar ni recordar el pecado, ni acusar. Este es el papel de Satanás ante estos casos especiales donde Dios desea usar a la pareja con un testimonio de grandeza y de restauración para los demás caídos. Oh, gloria a Dios. La teoría de reedificación sobre los escombros está fundada sobre la base del perdón, como les dije. Tal es el caso donde usted llegó o fue traído a los pies de Cristo, llegó a la iglesia con todas sus cargas. Usted llegó con una compañera o compañero, conoció a Dios en esa circunstancia. Ese hombre o esa mujer tiene una cola o un pasado
del cual se avergüenza porque vivió desordenadamente, es posible que ese hombre o mujer tenga hijos con otras personas y dichos son los famosos, y esos hijos son los famosos bastardos, lo que comúnmente le llamamos bastardos, que no tienen padre ni madre, son los huérfanos. Pero que también Dios tiene un propósito con ellos, los hijos de la esclava. Acontece que ese hombre o mujer, después que anduvo mucho buscando a alguien en cuanto a la relación matrimonial, porque vivió desordenadamente, que fue movido a misericordia para que les ayude a usted y le perdone todos sus malos comportamientos, sus conductas inapropiadas, incluso sus infidelidades, para que le comprendiera. Usted se topó con ese hombre o esa mujer y en tal sentido con usted ha tenido cierta compatibilidad y usted muchas veces ha tratado de dejar a ese hombre o esa mujer, pero hay algo que los atrae a ustedes. Usted ha sido la persona que ha podido aguantar y tolerar la conducta deforme de ese hombre o esa mujer que trae trastornos de personalidad, trastornos psicológicos, trae depresiones cargadas de problemas. Esa persona trae una carga de depresión, de heridas, de traiciones, pero con usted ha podido hacer tiempo. Ha habido muchas dificultades ciertamente, pero ha habido perseverancia en la unión y ya tienen hijos. Ese hombre o mujer, sin conocer a Dios, fue capaz de perdonarle y restaurarle a usted. Fue capaz de perdonarle. Esta decía anteriormente en uno de los principios anteriores analizados, que esas son señales. Esas son señales evidentes de que la unión presenta unas de las señales por excelencia de que Dios los ha unido y los ha llamado para servirle ambos a Él. La perseverancia no es coincidencia, el perdón no es coincidencia. Existe entonces el verdadero amor en esa pareja, aunque de plano no hayan conocido a Dios. A partir de que ambos se entregan al Señor, surge el análisis del principio de reedificación sobre los escombros. Esta teoría significa que la pareja deberá echar de lado el pasado, es decir, ayudar a esos hijos que no fueron fruto de la relación bajo la voluntad divina. Y quiero mencionar que muchos hombres dicen que no se meten con mujeres que tengan hijos. Señores, cuando hay propósito de Dios, usted tiene que obedecer a Dios, no su propia voluntad. Usted tiene que obedecer a Dios. Repito, ayudar a esos hijos de esa mujer o de ese hombre. Y vemos que muchas parejas se dieron al trato de que vivieron con ese hombre, pero ellos nunca se dieron cuenta que ese hombre o esa mujer tenía un hijo en la calle. Cuando ellos se unen al tiempo se dan cuenta que sí tenía hijos. Es ahí donde viene el dime y direte, la reclamación y la acusación. Dice el Señor, yo fui que lo permití. ¿Qué para enseñarte a perdonar? Porque ese es el hombre que es la mujer que yo tenía diseñada para ti. Aquí entra la teoría de reedificación sobre los escombros. Este hombre y otra mujer tuvieron esos hijos en el mundo bajo la voluntad propia, bajo su voluntad propia, por causa del desconocimiento de la verdad eterna. Esos hijos vinieron por causa del pecado, como es el caso de David, que era hijo adulterino, hijo de una fornicación, hijo de un adulterio. Aquí espiritualmente el adulterio abarca varias aristas. Vemos el caso también de los hijos de la esposa de Osea, el profeta, los hijos de la adúltera, hijos de ramera, hijos de prostituta. Personas dicen que solamente es en el plano espiritual. Yo digo que eso es en todo el sentido de la palabra. Por la sencilla razón de que mujeres y hombres viven en una vida de prostitución en todo el sentido de la palabra en el mundo, ¿verdad? Y llegó un momento donde ellos se acotaron de manera irresponsable, tuvieron sexo de manera desordenada, por el caso de las mujeres por dinero, los hombres pagaron y de manera irresponsable sembraron la semilla en un vientre equivocado, porque ellos solamente buscaban placer. Pero sucede que por causa de ese pecado, sin ellos darse cuenta, la mujer quedó embarazada. El hombre trajo una semilla en un vientre que no le era permitido. Vino un niño a la tierra, vino una niña a la tierra, vino un alma a la tierra, sin padre. Muchas veces pasa el tiempo y esos hombres o esas mujeres no saben de quién es el padre. Pero esos padres tampoco, la madre le informa de que ella no sabe de quién es ese hijo, porque se aparearon con tantos hombres que ella no sabe de quiénes son. Tal es el caso de la prostituta. Pero también el caso de un niño o niña que fue traído a este plano por una
relación de pecado en el caso de un incesto, que la ley lo castiga, donde un padre violó a su hija y la embarazó. ¿Qué vamos a hacer con el niño? ¿Lo vamos a eliminar? No. La muchacha salió embarazada, no se le puede practicar un aborto, vamos a decirlo, terapéutico, a propósito de que tenemos en nuestro país, estamos a la ley del aborto. Fue embarazada por su propio pariente, por un pariente cercano. Ya un niño, una niña, ya es una persona, ya es un alma. ¿Qué hacemos con esos hijos, fruto de esa relación? ¿Qué hacemos con ellos? Ustedes como creyentes, ¿qué hacemos? Los olvidamos, nos amargamos y los desechamos y los condenamos y los menospreciamos, como hicieron con David, que siendo un hijo de un adulterino ocupó una posición y un llamado extraordinario en el pueblo de Israel y fue puesto como cabeza. ¿Qué hacemos con él? ¿Acaso no tiene Dios propósito con ellos? No. Hay que cuidarlo, dice Dios. Para ello también hay propósito, dice el Señor. Es ahí donde se cumple la palabra de Dios, que dice que Él es padre de huérfanos. Dios sabe y conoce la circunstancia en que tú naciste. Fue una situación que no la elegiste tú. No debes sentirte culpable. Debes de perdonarte a ti mismo o a ti misma. Aunque tu padre o tu madre te abandone, con todo te recogerá Jehová. Aunque no tuviste la oportunidad de estrechar los brazos de una madre o un padre, todo el tiempo estuviste ahí contigo, todo el tiempo estuve ahí contigo, dice Dios. Para ti hay una hay una morada, hay una casa. Para ti hay un padre, para ti hay vida. He aquí que todas las almas son mías, dice Dios. Yo soy padre de huérfanos. Para ti hay un propósito. Yo soy padre de huérfanos y viudas, dice el Señor. Para ti hay un propósito de vida. Tienes una asignación. Tú eres mi imagen, eres mi diseño, dice Dios. Donde usted tuvo que atravesar por un fuerte proceso de experimento. Cuando se da en estos casos, tú tuvo que atravesar por un fuerte proceso de experimento para poder encontrar a esa mujer o ese hombre que es conforme a la voluntad divina. Entonces es ahí donde se cumple la teoría de edificación sobre los escombros de otros. Esos hombres o mujeres que le tocó admitir en sus relaciones hijos o hijas que no son fruto de sus riñones, dice Dios, lo he constituido y le he dado el título de padre de huérfanos. Por tanto, a quien le tocó atravesar por este proceso en un matrimonio es una honra, dice el Señor. Es un mérito y un atributo. Que sufran por mi causa. Yo le he transferido por su condición interior de ser misericordioso como yo. Como yo soy. Los he dado el título de dichoso y bienaventurado, porque lo he constituido padre de huérfanos. Padre de huérfanos. Los que sean capaces de recibir esto, que lo reciban. Los que sean capaces de reedificar las almas arruinadas, yo les recompensaré en grande, dice Dios. Los que sean capaces de soportar por mi reino, les engrandeceré. Su recompensa será grande, dice Dios. Reedificar sobre los escombros de otro implica edificar donde otros fueron vasos de deshonra, donde otros desperdiciaron sus vidas, desperdiciaron la semilla, donde sembraron en la matriz incorrecta. Dios otorga responsabilidad a hombres valientes donde otros fueron cobardes, donde Dios levanta hombres y mujeres valientes para reedificar, para levantar, para construir, para perdonar, para sanar heridas, para alimentar, para cuidar, para liberar a los cautivos y darles vida en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Lo dejaré hasta aquí. Si el Espíritu Santo tiene algo más para ustedes, en esta hora yo me pongo a la disposición de Él, para que el Espíritu profético fluya a través mío en el nombre de Jesús. Oro por todos esos hombres y mujeres que van a ver este vídeo, que están atravesando por esa situación, donde ciertamente están casados con sus esposos, sus esposas, pero que llegó un momento donde llegó un de repente y un secreto, algo que estaba oculto en la relación, donde al principio ese hombre o esa mujer no le dijo al esposo o la esposa que tuvo un hijo en el mundo. Es posible que el hombre quizás ni lo sabía. Dice Dios. ¿Acaso no dice mi palabra perdonar 70 veces 7? Oh, gloria a Dios. El Padre me dice que es necesario el perdón. Es necesario el perdón, porque el perdón es la base de reedificar, de levantar, de liberar, de guiar, de instruir y de ser un verdadero padre espiritual
de ser un verdadero padre en todo el sentido de la palabra, para transferir los conocimientos, para ayudar a los caídos, para levantar al caído, para ayudar a los huérfanos, a los pobres, a los menesterosos. Todos esos hombres y mujeres que están en esta tierra, que no tienen padre, que nacieron, pero que ciertamente ellos viven bajo unos lamentos, bajo unas raíces de amargura, porque no tuvieron la oportunidad de conocer a su padre o su madre. Y en esta hora el Señor le dice a ustedes: les he constituido, al que yo he llamado para constituirlo sobre padres de huérfanos y viudas, siéntanse bienaventurados y dichosos, porque le es una asignación, dice Dios, y ciertamente tendrán que perdonar. Para ser padre de huérfanos, necesariamente tú tienes que tener misericordia, tienes que tener la capacidad de perdonar 70 veces 7, y esto no escapa en esas relaciones que se dan dentro del matrimonio, donde yo permito que en el tiempo, dice Dios, usted se conecte con la pareja ideal, con la pareja correcta, con el alma que yo diseñé para que sea un complemento en este plano, para que ustedes se unan en mi propósito, dice el Señor. Así que es la palabra que el Padre me da una vez más para ustedes. Le bendigo y oro por ustedes para que sean renovados en el espíritu de un entendimiento en base a la voluntad y guianza de Dios, bajo la revelación del Espíritu Santo. He aquí sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La ley de Cristo era la ley del amor. Si eres capaz de perdonar 70 veces 7 las infidelidades, incluso las cosas ocultas que están guardadas en el corazón del ser humano, pero que de manera consciente o inconsciente a veces ni la misma persona se da cuenta, entonces eres un triunfador y ya has ganado, porque ciertamente eres una persona con mucha misericordia y cargada de grandes responsabilidades que Dios tiene en tu vida. La ley de Cristo es la ley del amor. El Señor dice en su palabra: amad, que lo amen a Él por encima de todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo implica personas, no te dice padre, madre, hermano, hijo, esposo, esposa, es a todo el mundo. Y cuanto más aquellos que no tienen padre ni madre, que es de lo cual ellos claman: Abba, Padre, para que ciertamente sus almas sean restauradas. Dios te constituye a ti sobre padre de huérfanos. Dios te constituye, ese es el momento preciso para Dios constituirte a ti como padre de ellos. Así que siéntate dichoso, perdona, restaura, levanta, redarguye, corrige, enseña, alimenta al pobre, viste al desnudo, al descalzo, comparte tu pan con el hambriento, dale albergue a los errantes. Esa es la voluntad de Dios. Así tú te conviertes en padres de multitudes, como sucedió con Abraham. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Oro por tus hijos, oro por cada matrimonio, por cada vida, por cada hermano, hermana que verá este vídeo, esta pequeña disertación, este pequeño mensaje, este tema, esta teoría de reedificación sobre los escombros de otros en cuanto al matrimonio. En el nombre de Jesús. Será hasta una próxima entrega cuando estaremos por estos medios disertando sobre la palabra de Dios y los próximos principios y teorías que le estaría anunciando. En el nombre de Jesús. Shalom.